A los 44 años, cuando muchos creen que la vida ya ha fijado su curso, José Antonio Neme sorprendió al país entero con una confesión que nadie esperaba. Una verdad íntima, cuidadosamente protegida durante décadas, y que ahora emergía con una suavidad casi poética. Había encontrado el amor de su vida. No un romance pasajero, no una aventura mediática, sino una relación profunda que había transformado su manera de mirar el mundo, su oficio periodístico y hasta su propia identidad. En el silencio controlado de un estudio de televisión, frente a cámaras que tantas veces habían sido testigos de sus análisis políticos, sus críticas mediáticas y sus arranques irónicos, esta vez captaron algo diferente. Una vulnerabilidad luminosa. Neme siempre fue un personaje complejo. Durante 15 años, su trayectoria periodística estuvo marcada por un estilo directo, incisivo, muchas veces incómodo para los poderosos. Su carrera se movía entre la noticia dura y la opinión valiente, pero rara vez dejaba entrever su mundo emocional. El público conocía al periodista, al analista, al comunicador, pero no al hombre. Y quizás, después de tanto tiempo construyendo una coraza profesional, hasta él mismo había olvidado que existía una vida que late por fuera del trabajo, una vida que exige ser vivida con intensidad, con riesgos y con autenticidad. Pero todo cambió el día en que, casi sin planearlo, decidió hablar. No hubo un guión, no hubo un anuncio preparado, no hubo un comunicado de prensa. Simplemente, en medio de una conversación espontánea sobre el valor de la honestidad en tiempos de polarización, su voz se quebró apenas un segundo. Un detalle mínimo, pero suficiente para que quienes lo conocen entendieran que algo profundo estaba a punto de emerger. Ese día, José Antonio Neme dijo, con una serenidad que contrastaba con la magnitud del momento, que estaba listo para compartir algo que llevaba mucho tiempo guardado. Estaba enamorado, profundamente enamorado, y por primera vez en su vida adulta, sentía la necesidad de decirlo en voz alta, sin miedo al juicio, sin temor a las consecuencias mediáticas. Un periodista que siempre pidió transparencia a la sociedad, ahora optaba por practicarla en primera persona. Su confesión no fue un acto impulsivo. Fue la culminación de un largo viaje interno, lleno de dudas, contradicciones, silencios y descubrimientos. Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo y observar cómo su carrera y su vida personal entrelazaron sus tensiones hasta llegar a un punto de inflexión inevitable. Durante años, Neme había sido objeto de rumores, inevitables para una figura pública de su calibre, pero siempre mantuvo la distancia emocional suficiente para no permitir que su vida privada se convirtiera en mercancía mediática. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca notaban que algo había cambiado en los últimos meses. Una serenidad diferente, una sonrisa menos contenida, una mirada más suave. Había quien decía que hablaba con un brillo nuevo en los ojos. Otros notaban que su paciencia había aumentado, que el tono de su voz se había vuelto menos filoso en ciertos momentos. Y en un medio tan acostumbrado al cinismo, este tipo de transformaciones no pasan desapercibidas. Según fuentes cercanas, colegas, amigos y productores que compartieron con él largas horas de trabajo durante años, José Antonio había estado viviendo una etapa de reflexión profunda, un proceso personal silencioso, casi espiritual, provocado por un encuentro que no buscó, pero que lo marcó de una manera que no pudo ignorar. Ese encuentro, que más tarde revelaría como el punto de quiebre emocional más importante de su adultez, lo obligó a replantearse lo que realmente quería para sí mismo. Una vida plena, verdadera, vivida desde la autenticidad, no desde el miedo. Pero nada de esto se supo públicamente hasta el día en que decidió contarlo. Y mientras pronunciaba esas palabras, parecía que el estudio se detenía. Los técnicos dejaron de moverse, los panelistas se miraron entre ellos sin saber si debían intervenir, y el público, incluso aquel que lo veía desde casa, percibió la solemnidad del instante. A los 44 años entendí que esconderme ya no tenía sentido.
Dijo con una calma que solo se alcanza después de mucho dolor y mucha reflexión. La vida no espera, el amor tampoco, y yo finalmente decidí vivir el mío sin pedir permiso. La frase resonó como un manifiesto. No era solo una confesión personal, era un mensaje social, una postura pública, un testimonio de libertad emocional. Era, también, la primera vez que José Antonio Neme admitía abiertamente lo que tantos habían intuido pero nunca escuchado de él mismo. Había encontrado a alguien que lo había cambiado todo. La gran pregunta no es aún quién es ese amor, sino cómo llegó él a ese punto emocional en el que la verdad, la transparencia y la vulnerabilidad se convirtieron en actos necesarios. Porque detrás de su confesión pública hay una historia que empezó mucho antes. Años de exigencia profesional, sacrificios personales, relaciones difíciles, miedos acumulados y, sobre todo, un anhelo profundo de pertenencia que rara vez se permitía expresar. La prensa reaccionó de inmediato. Titulares, debates, análisis. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, sorpresa y especulación. Sin embargo, más allá de la tormenta mediática, lo esencial estaba en el hombre que finalmente había dado un paso decisivo hacia su propia verdad. Un paso que cambiaría no solo su vida sentimental, sino también su identidad pública. Pero lo más significativo de ese momento fue algo que pocos notaron. Mientras hablaba, José Antonio no buscaba impactar, no buscaba atención, no buscaba protagonismo. Su tono no era teatral, ni grandilocuente, ni dramático. Era el tono de alguien que finalmente encontró paz. De su vida que estaba comenzando no trataba de esconderse, ni de sobrevivir a la exposición mediática, sino de vivir plenamente. Y cuando terminó de hablar, cuando el silencio del estudio se rompió con un suspiro colectivo, quedó claro que lo que había dicho no era una frase pasajera. Era un antes y un después. La revelación pública de José Antonio Neme no surgió de la nada. Para entender su impacto, es necesario retroceder y explorar los silencios, los encuentros fortuitos y los cambios internos que precedieron ese momento histórico. Nadie llega a los 44 años y confiesa: he encontrado al amor de mi vida, sin haber recorrido un camino intenso, lleno de heridas antiguas, aprendizajes difíciles y decisiones postergadas. Y Neme no fue la excepción. Durante años, su vida había estado marcada por una rutina casi monástica. Su jornada comenzaba antes del amanecer, envuelta en la frialdad de los estudios de televisión, el ritmo acelerado de la información y la presión constante de tener que interpretar el mundo en tiempo real. Mientras millones lo escuchaban cada mañana, mientras su figura pública se consolidaba como una de las más respetadas y también más polémicas del periodismo chileno, su vida personal quedaba relegada a un segundo plano, a menudo sacrificada en nombre del deber profesional. Sus amigos más cercanos decían que José Antonio vivía con una especie de armadura emocional, un escudo que lo protegía del ruido mediático, pero que también le impedía, sin quererlo, experimentar plenamente la vulnerabilidad del amor. Había tenido relaciones, claro, pero siempre breves, siempre contenidas, siempre atravesadas por un temor invisible. El miedo a perder control, a exponerse, a ser herido. Como muchos que han aprendido a sobrevivir en ambientes competitivos, había confundido la fortaleza con la distancia. Pero todo cambió una tarde aparentemente insignificante, en un café discreto del centro de Santiago. A veces, las grandes historias empiezan sin grandilocuencia, sin un preludio dramático, y así fue la suya. Aquel día, mientras revisaba documentos para un reportaje y se quejaba interiormente del ruido del local, alguien se acercó a su mesa con una sonrisa que rompió su concentración, y quizás, también, sin que él lo supiera, la coraza que lo había acompañado tantos años. Ese encuentro, que en cualquier otra circunstancia habría sido un intercambio trivial, se convirtió en un punto de inflexión. La conversación fue breve, incluso torpe, pero suficiente para despertar en él
una sensación olvidada. La de ser visto, realmente visto, más allá del personaje televisivo, más allá del periodista crítico, más allá de la figura pública. Al principio, intentó ignorar lo que sentía. Neme no era un hombre de impulsos emocionales. Estaba acostumbrado a controlar, analizar, interpretar. Esto no es nada, se repetía. Pero aquella pequeña chispa insistía, persistía, reaparecía en sus pensamientos, incluso en los momentos más tensos del trabajo. Comenzaron a hablar de manera casual, casi inocente. Intercambiaban mensajes cortos, sin expectativas, sin asumir nada. Pero fue suficiente para que él notara algo que no había sentido en mucho tiempo. Tranquilidad. Una tranquilidad cálida, humana, lejana al estruendo constante de la pantalla. No era pasión desbordada ni idealización romántica. Era algo más profundo, más estable, más necesario. Con el tiempo, esas conversaciones se transformaron en encuentros, y esos encuentros en una relación que, poco a poco, fue desdibujando los miedos que él había cultivado durante décadas. José Antonio, quien había aprendido a no confiar fácilmente, comenzó a confiar. Quien había evitado la entrega emocional, comenzó a entregarse. Y quien había vivido con cautela, comenzó a permitirse la posibilidad de la felicidad. Uno de sus amigos relató que nunca lo había visto tan sereno. No era una serenidad artificial ni la calma que sigue a la resignación. Era una paz auténtica, la que nace cuando una persona finalmente encuentra aquello que no sabía que buscaba. Un compañero capaz de acompañarlo sin invadirlo, de escucharlo sin juzgarlo, de quererlo sin condiciones. Neme mismo, según cuentan quienes compartieron largas conversaciones con él, reconocía que esta relación lo había obligado a mirarse de frente, a confrontar sus temores más profundos. El miedo a no ser suficiente, el miedo a ser demasiado exigente, el miedo a que su vida expuesta fuera incompatible con un vínculo íntimo. Pero, para su sorpresa, el amor que encontró no le exigió nada de eso. No le pidió perfección, ni estabilidad absoluta, ni un personaje público. Le pidió autenticidad, y esa autenticidad se convirtió en el corazón de la relación. No había máscaras, no había roles prefabricados, solo dos personas que aprendían, día a día, a construir un espacio compartido. Y Neme, por primera vez desde su juventud, descubrió que podía ser él mismo, no el periodista analítico, no el comunicador incisivo, no la figura mediática, sino el ser humano que existía debajo de todo eso. Lo que más conmueve de esta historia no es el romance en sí, sino el proceso de transformación que lo acompañó. Porque amar, para José Antonio, significó desarmarse. Significó aceptar que no podía controlar todo, que algunas cosas simplemente suceden, que el corazón no sigue la lógica del análisis periodístico. Significó permitir que alguien entrara en su vida sin tener garantía de que no lo lastimaría, y aún así decidir abrir la puerta. Quienes lo rodeaban notaban el cambio. Su tono se suavizó. Su risa, antes escasa, se volvió frecuente. Su mirada siempre intensa adquirió un brillo más cálido. Algunos colegas aseguraban que se veía más joven, no en términos físicos, sino en el espíritu. Como si una parte dormida de él hubiera despertado después de años de silencio emocional. Pero esta historia también tuvo desafíos. La vida pública de Neme era un obstáculo real. Cada gesto suyo era observado, cada palabra analizada, cada emoción convertida en titular. Al principio, intentó proteger su relación del escrutinio mediático, temiendo que el mundo exterior podría dañarla. Sin embargo, cuanto más fuerte se volvía el vínculo, más entendía que el amor verdadero no se oculta, sino que se honra. Y fue entonces cuando nació la decisión que cambiaría todo. Hablar, contar su verdad. Decir públicamente que estaba enamorado y que ese amor lo había transformado. No porque necesitara validación, sino porque finalmente comprendió que la felicidad también es un acto político, un acto de libertad. El día de la confesión de José Antonio Neme no fue simplemente un hito mediático.
Fue, para muchos, un acto de valentía histórica dentro del periodismo chileno. Pero para él, en su intimidad más profunda, representó algo aún mayor: el cierre de un ciclo de silencios y el inicio de la etapa más auténtica de su vida adulta. A los 44 años, finalmente había encontrado la fuerza emocional para decir en voz alta aquello que durante tanto tiempo había querido proteger. Estaba enamorado, verdaderamente enamorado, y ese amor merecía existir sin sombras, sin miedo y sin el peso de la opinión pública. El estudio de televisión donde se produjo la confesión es ahora recordado como un escenario casi cinematográfico. Las luces, frías como siempre, parecían más suaves esa mañana. Los panelistas, acostumbrados a debates intensos, percibían una tensión diferente en el aire, una mezcla de expectativa y desconcierto. Y Neme, que tantas veces había tomado la palabra con autoridad, en esta ocasión la tomó con una emoción contenida que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía años. Cuando pronunció la frase decisiva, esa frase que se volvería viral, que sería repetida miles de veces en redes sociales, en programas de radio, en tertulias e incluso en conversaciones cotidianas, su voz no tembló. Se mantuvo firme, segura, profundamente humana. Y eso, quizás, fue lo que más impactó al público. He pasado demasiados años trabajando, opinando, analizando la vida de los demás. Hoy quiero decir algo sobre la mía. Estoy enamorado. Y es el amor más honesto que he conocido. La reacción fue inmediata. En el plató se produjo un silencio absoluto, como si el tiempo hubiera dejado de correr durante algunos segundos. Los panelistas intercambiaron miradas sorprendidas. Algunos sonrieron con discreción, otros quedaron inmóviles, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Pero el primer gesto significativo vino de una de sus compañeras de programa, quien colocó una mano sobre su brazo con un cariño silencioso. No era un gesto televisado, era un gesto humano. Fuera del estudio, el eco fue aún más fuerte. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los titulares de los portales de noticias cambiaron de inmediato para destacar la sorprendente confesión del periodista. Los programas de farándula comenzaron a especular sobre la identidad de la persona amada. Los paneles de debate discutieron el significado de su gesto en un país donde la vida privada de los comunicadores suele ser objeto de curiosidad, pero rara vez de tanta transparencia voluntaria. Sin embargo, más allá de la agitación mediática, el impacto más profundo ocurrió en la audiencia. Miles de personas, muchas de ellas que habían vivido situaciones similares de silencio emocional o miedo a expresar su identidad o sus afectos, encontraron en la confesión de Neme un acto de representación inesperado. No se trataba de una figura juvenil, ni de un artista pop, ni de alguien acostumbrado a hablar abiertamente de su intimidad. Era un periodista serio, crítico, formado, conocido por su dureza discursiva. Que él hablara del amor y lo hiciera sin titubeos, tuvo un efecto simbólico que trascendió el ámbito televisivo. Para José Antonio, sin embargo, el momento fue más íntimo que político, más personal que simbólico. Años después de haber construido una carrera basada en el rigor, la investigación y la argumentación, descubrió que nada lo había preparado para la intensidad emocional de ese instante. Porque confesar el amor no es fácil para nadie, y menos aún para alguien que había vivido protegiendo su intimidad con tanto celo. Esa misma noche, cuando regresó a su hogar después de horas de entrevistas, análisis y mensajes de apoyo, lo esperaba la única reacción que realmente le importaba, la de la persona que había inspirado su confesión. Según relataron fuentes cercanas, la escena fue sencilla, sin dramatismos, sin discursos elaborados, solo un abrazo largo, silencioso, lleno de complicidad. Un gesto que decía más que cualquier palabra: estoy aquí, y no tienes que esconderte nunca más. Ese abrazo, cuentan quienes estuvieron cerca del periodista en los días posteriores, marcó un giro definitivo en su vida.
Por primera vez, José Antonio se permitía vivir un amor sin filtros, sin reservas, sin medir cada paso en función de la opinión pública. Y ese desahogo emocional repercutió también en su trabajo. Se lo veía más sereno, más enfocado, más auténtico. Muchos espectadores notaron un cambio en su tono al comentar la actualidad. Seguía siendo crítico y perspicaz, pero había perdido una dureza que antes parecía permanente. Se había humanizado de una manera luminosa, pero con la confesión también llegaron nuevos retos. Vivir en una sociedad donde la vida privada se transforma rápidamente en contenido mediático significa aprender a poner límites. José Antonio, que durante años había manejado con destreza ese equilibrio, ahora debía proteger algo mucho más valioso: su relación. Evitar la exposición excesiva, aprender a decir no, mantener una vida íntima saludable y separada del ruido exterior, se convirtió en una prioridad. Aún así, su entorno notaba que estaba preparado para ese desafío, porque amar, para él, ya no era un acto de riesgo, sino un acto de libertad. Y la libertad, una vez conquistada, rara vez se abandona. Durante semanas, se sucedieron entrevistas donde el periodista fue invitado a profundizar en su declaración. Él, fiel a su estilo sobrio, evitó dar detalles innecesarios. Nunca mencionó el nombre de su pareja, nunca buscó capitalizar su historia. Su mensaje era claro. No se trataba de alimentar el morbo, sino de compartir una verdad emocional que había transformado su vida. No estoy contando esto para generar polémica ni titulares, dijo en una conversación televisada. Lo cuento porque es parte de mi crecimiento, y porque a veces, cuando uno deja de esconderse, respira mejor. Quizás esa frase, más que su declaración inicial, explica la esencia de este capítulo de su vida. Neme no buscaba aprobación, sino libertad. No buscaba atención, sino autenticidad. Y en ese proceso, inspiró a miles a mirar sus propios silencios, sus propios miedos, sus propios afectos no expresados. Hoy, la vida del periodista se mueve entre su intensa agenda laboral y una vida personal que ha aprendido a priorizar. Ha entendido que el amor no es un premio tardío, ni una recompensa por haber trabajado demasiado, sino una forma de reconstrucción interna. Y a los 44 años, cuando muchos creen que ya todo está dicho, él ha demostrado lo contrario. Siempre hay un nuevo capítulo por escribir. El futuro de José Antonio Neme se presenta más abierto, más humano y más prometedor que nunca. Porque quien se atreve a decir la verdad sobre su corazón, se atreve también a vivir plenamente. Y ese, en definitiva, es el mayor triunfo de su historia. La historia de José Antonio Neme no es solo la crónica de una confesión pública. Es el viaje íntimo de un hombre que, después de décadas dedicadas al análisis social, a la comunicación y a la búsqueda constante de la verdad, finalmente encontró el coraje para escuchar la voz más silenciosa, pero también la más decisiva, la de su propio corazón. A los 44 años, cuando muchos creen que la vida ya no ofrece grandes sorpresas, él descubrió que aún quedaban capítulos por escribir, caminos por recorrer y emociones por explorar. Su declaración no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una evolución profunda, de una madurez emocional conquistada con esfuerzo y, sobre todo, de una convicción firme. El amor merece ser vivido plenamente, sin máscaras, sin miedo, sin excusas. En un mundo donde la exposición pública puede destruir incluso a las personalidades más fuertes, elegir hablar del amor es un acto revolucionario. José Antonio, acostumbrado a la crítica, a los debates intensos y a la presión mediática, entendió que callar ya no era una opción. Durante años, construyó una identidad marcada por la fortaleza profesional, pero también por silencios que no siempre reflejaban su verdad completa. Y cuando finalmente decidió abrirse, no lo hizo desde la fragilidad, sino desde la libertad. Compartió lo que sentía no para satisfacer la curiosidad del público, sino para honrar su propia vida y la relación que lo transformó. Su historia, lejos de ser un capítulo aislado en su carrera,
se convirtió en un mensaje poderoso para todos quienes lo escucharon. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para ser honesto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque la verdadera valentía no está en soportar el peso de las expectativas ajenas, sino en reconocer las necesidades propias. Y al hacerlo, José Antonio abrió una puerta que muchos temían abrir. La puerta hacia la autenticidad. Hoy, mientras sigue construyendo una relación sólida y significativa, su figura pública también ha cambiado. Ya no es solo el periodista incisivo y crítico, sino también el hombre que se atrevió a decir, merezco amar y merezco ser amado. Y esa frase, simple pero profunda, resonó en miles de personas que vieron en él un reflejo de sus propias luchas internas. El futuro que se abre ante él no está exento de retos. Vivir entre las luces del estudio y la intimidad del hogar requiere equilibrio, prudencia y, sobre todo, compromiso. Pero quienes lo conocen aseguran que nunca lo habían visto tan preparado para enfrentar lo que viene. Su corazón, antes protegido por capas de ironía y distancia profesional, ahora late con una convicción nueva, la de que el amor no es una debilidad, sino una forma suprema de fuerza. Con su confesión, José Antonio Neme no solo cambió su vida, también inspiró a quienes lo siguen, demostrando que la felicidad no es un privilegio de los jóvenes ni de los valientes perfectos, sino un derecho de todos los que se atreven a escucharse a sí mismos. Y quizás esa sea la mayor lección de toda esta historia. Que cada uno de nosotros, en cualquier momento, puede elegir vivir desde el corazón. Si esta historia te conmovió, si te inspiró, si te recordó la importancia de la honestidad emocional y del amor en todas sus formas, te invito a seguir acompañándonos en este viaje. En este canal, analizamos la vida detrás de los titulares, exploramos las emociones que las cámaras no captan y contamos historias humanas que merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones, reportajes profundos y relatos emotivos. Activa la campana de notificaciones, así estarás siempre al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Déjanos un comentario. ¿Qué significó para ti la historia de José Antonio Neme? ¿Has vivido un momento similar de valentía emocional? Queremos leerte. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para amar. Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad y por hacer posible que sigamos contando historias que iluminan, conmueven y conectan. Hasta el próximo episodio y recuerda, la verdad más importante es la que nace del corazón.